nosotros nos tocó el Cerro Santa Elena, la zona de Santa Elena. Para que se ubiquen, está donde hicimos la salida, el Real del Peruanche, está un poco más al norte, se entra por otro lado. Para acceder a la zona de la carta uno tendría que ir por la ruta 222, que es la que pasa por el centro de esquí de Las Leñas. La ruta le da una vuelta por el norte al centro de esquí, como que sale para el norte, se va al oeste y vuelve a ir hacia el sur. Y ahí uno debería cruzar el río Tordillo de alguna manera. También está difícil de vadear, después lo vamos a hablar en el tema de cómo haríamos una expedición. Para cruzarlo, digamos, podría ser necesario una tirolesa o demás, hay que ver cómo se hace. Bueno, después se remonta por un paso Santa Elena y se llega al cerro, que es el punto más alto de la carta. Este cerro es, como pueden ver ahí, es limítrofe. La altura es de 3.848 metros. El punto más bajo de la carta es el Arroyo del Cobre, que es de 2.150. Existe un paso Santa Elena, ahora denominado Santa Elena, se conoce hace muchísimo por los pehuenches. Hablando de los pehuenches, no sé si se ve, pero bueno, ya no está. Bueno, eso es una araucaria. Son árboles gigantes que, bueno, esta que está acá es bastante chica comparada con las que hay en la zona. En la zona del lado de chileno hay un bosque que los troncos de los árboles miden 1,5 metros y tienen 3.000 años. Por eso son tan significativas para los pueblos originarios de la zona. Bueno, siguiendo con la descripción del lugar, la vegetación es parecida, bueno, ya la vimos en la salida y es lo que hablaron los compañeros que le tocó lugares cercanos. Es una vegetación de montaña. En el caso de esta zona, también hay que mencionar Las Vegas, porque bueno, es lo que le da mucha más biodiversidad. En la vegetación de montaña, el género principal se llama Adesmia, que tiene 3 especies. Las 2 especies de altura son más rastreras, digamos, hay una que es un arbusto, que es el que le da el nombre al Valle de las Leñas, porque lo usaban para leña, y a medida que vamos subiendo se va haciendo cada vez más petizas las especies, todas dentro del mismo género, y se les llama a las más petizas cuerno de cabra. Quienes anduvieron por Plaza de Mulas y demás son la única planta que vemos, digamos. Bueno, entonces eso, una vegetación de montaña con Las Vegas que tienen mucha más diversidad, son hábitats de pájaros, son importantes para la transhumancia, que se usa eso desde hace muchísimo para esto. Y bueno, el clima es frío y árido, según ¿cómo se llama? El ente de irrigación de acá de Mendoza lo clasifica así. Es básicamente el clima que vimos allá en la salida. Tiene el paso, no está tan usado, digamos. Hay un paso al sur que se llama Vergara y un paso al norte que se llama de las Damas, que serían transitables en auto. En particular el Vergara es interesante para alguna actividad deportiva porque el paso en sí está lejos, pero el complejo fronterizo del lado chileno está a 11 kilómetros si uno se descuelga hacia el oeste desde el cerro o desde el paso Santa Elena, desde el col en sí. Entonces sería la opción más rápida en caso de emergencia. Por el tema de suministro, el pueblo más cercano argentino sería Las Leñas, pero claramente sería mucho mejor para planear una expedición hacerlo desde Malargüe, toda la que es la compra de suministros y demás. Eso, no sé si Cata querés contar alguna otra cosa, el tema de la expedición cómo sería, o sigo yo. Más allá, por ahí, Nico, lo que estuvo bueno que yo estuve viendo en lo que sería esto de conseguir la comida y demás. En verano, Vallehermoso hoy en día, ya hace 2 o 3 años, ya tienen como su propia proveeduría, entonces también está como pensada esa idea, pero sería más que nada en verano, por ahí. Entonces, si pensamos que estas expediciones generalmente uno las haría en verano por el tema de nieve, de tormentas de nieve, evitar riesgos y demás, es un buen punto, sería como más para emergencia, porque no nos podemos abastecer como nos abasteceríamos en Las Leñas, que sigue siendo chico porque es un supermercado. El abastecimiento copado sería en Malargüe en realidad, ¿sí? Después, con el tema de la expedición, nosotros acá hicimos justo cómo sería más o menos la idea. Por ahí en el mapa, así a grandes rasgos en la carta, no se puede ver exactamente cómo uno accedería, ¿no? Pero se entiende que esto nosotros vamos a ir por lo que sería la ruta 222, que es la de Las Leñas, que luego continúa para Vallehermoso, y desde Vallehermoso nosotros iríamos hacia abajo a hacer lo que sería el arroyo de Santa Elena, ¿sí? Haríamos todo lo que es costeando el arroyo de Santa Elena yendo hacia Chile, hacia el oeste, y de ahí creo que son 11 kilómetros. Antes de llegar al paso, comenzaríamos la expedición hacia el norte,
buscando ir por lo que sería como un filo, pero costeándolo, más que nada por el tema del viento, ¿sí? Y también Esto, la exposición del lado chileno, cae a pico para el otro lado, que no está en la carta, pero uno lo ve en el mapa, ¿cómo se llama? En la imagen satelital. estos serían más o menos unos... ¿Cuánto habían puesto acá? 4 kilómetros eran por el 4 filo. kilómetros, tal cual. Pero bueno, habíamos dicho también esto, de 20 kilómetros haremos de aproximación desde la ruta hasta acá, que es una pateada, ¿no? Otra de las ideas era hacer una caminata, o sea, hacerlo en dos partes, venir, tener un acampe justo acá, como en este mallín, en este vallecito justo al lado del arroyo, a donde se puede juntar agua, estamos dentro de todo reparados del viento, y luego continuar, hacer cumbre y bajar, y en este caso, por ahí, dependiendo, ¿no?, si uno va con clientes y el estado en el que están los clientes, continuar directamente hasta la ruta, porque, por ejemplo, de Las Leñas estamos a 28 kilómetros. En distancia por ahí uno piensa que tal vez no es tanto, pero hay mucho juego de desnivel, digamos. No sé, Heavy, si querés decir algo más. Nada, bueno, podemos comentar también la parte histórica, que el paso, más allá que fue utilizado durante toda la historia por los pehuenches, fue usado también durante la Guerra de Independencia. Ramón Freire cruzó con 80 granaderos con la idea de tomar Talca y Curicó. La historia era bastante interesante, ahora no la recuerdo completa, estuvieron varios días dando vuelta, vieron que la fuerza española era muy grande, tuvieron que volver, y al final lo que hicieron aparentemente fue significativo, más que nada porque distrajeron a muchas tropas españolas que estaban del lado chileno. Bueno, otra historia interesante, eso es bastante más verificable, estaba en un libro. Otra historia interesante que no encontré una fuente muy mejor que Wikipedia, es que los pehuenches mantenían este paso en secreto de los españoles, y se terminaron descubriendo los españoles que existía este paso porque mandaron O'Higgins, que era el encargado del lado chileno, mandó un emisario a Buenos Aires, que era pehuenche, y fue y volvió en 16 días, lo cual era mucho más rápido de lo que esperaban si fuera por Uspallata. Ahí fue que los occidentales empezaron a sospechar de que existía este paso. Eso, hasta ese momento solo conocían los pasos más al norte de, ¿cómo se llama?, de Uspallata y de, ¿cómo se llama?, y por Arenales. No sé qué más habrá para agregar, no sé, o alguna consulta de alguien. Algo que está bueno también saber es eso, como decía el Heavy recién, tenemos el paso Vergara cerca y el paso Las Damas cerca. Estamos también como jugando en lo que es la zona del Maule, entonces entendemos que es una zona de volcanes. Y algo también por ahí como atractivo turístico para por ahí, más que nada creo, o por lo que yo conozco, es más que nada para el local o pseudo local. Tenemos las termas, hay un montón de caminos más conocidos por el local que están muy flasheros para hacer. Se hace mucho 4x4, se hace mucho trekking, se hace mucho randoné. Eso está bueno saberlo también. Así que nada, como que se juega más con esas cosas. Después está también el tema, ya que hablamos de los pehuenches, digamos, que ellos escondían los pasos y demás. Cerca también se dice que hay como un cementerio de la gente local, como que también tomaban este lugar así como un centro religioso, o sea, centro religioso, digamos. Lo cuidaban, lo contemplaban, se mantenía siempre como resguardado por el tema este de los españoles. Y otro dato era, bueno, ya se me va a venir a la mente, pero no sé si Heavy, vos querés decir algo más también. Sí, lo que decías recién de las actividades de invierno, es un lugar muy, muy remoto, hay muchísimas cosas para hacer, quizá por eso no está muy explorado. Y sí, como que también por lo que es lo que me gusta, sería ideal para ir a esquiar. De hecho, toda la zona tiene
tiene muy buena nieve. Sí serían itinerarios muy complejos por el tema de la evacuación y que sé yo, como que no te puede pasar nada. Eh, pero también y no sería algo para hacer una salida al día por esto de que hay que vadear el arroyo, pero toda la zona, digamos, lo que más potencial tiene para hacer algo más técnico sería desde el lado invernal. Por el clima, bueno, nosotros estuvimos ahí y vieron que estábamos a muy baja altura, el Pehuenche está a 2500, acá ya estamos, el paso este ya está a 3000 y había un montón de nieve, que además al norte no hay, es otro clima que permite hacer toda esta clase de actividades. Tal cual, tal cual. Más acá también, más abajo, más al sur, hay un refugio que era justamente el que se usaba como intermedio para hacer los pasos cuando la gente cruzaba, cuando los puesteros cruzaban también con el tema de animales, digamos, hacia el otro lado de Chile, que ese hoy en día, nada, hay una pseudo construcción ya perdida por lo que tengo ya visto. Yo fui hace muchísimos años, así que hoy en día ya no me acuerdo. Ah, acá el Pancho, nuestro compañero, fue y me está mandando fotitos, así que las vamos a ver, porque podemos ver todos encima. Esta laguna que se ve acá es la laguna que acá en la carta nosotros tenemos justo acá arriba, justo en la base del cerro. ¿Sí? A ver si ahí lo puedo compartir de vuelta. Ahí está. Bueno, el Pancho tiene fotitos más actualizadas, así que eso está re bueno. La People bañándose. Y bueno, pescando como sobre todo, como creo que la mayoría de lo que pasa en Valle Hermoso. Que también pasa nada, como vimos en Pehuenche, más que nada en las Loicas, que era el cruce, digamos, la frontera argentina. Pero bueno, hay un dato que está bueno por ahí, que es esto de las termas. Turísticamente, casi todo el mundo va más que nada para aquellos lados, o por lo menos el local, más que nada, va por el tema de las termas, es re flashero, uno va de repente caminando y empezás a encontrar pozos y pozos viejos a veces, que va a decir, ¿qué onda esto? Hay muchos que no están marcados, yo me puse a investigar como tipo tracks, viendo a ver qué onda. Tengo tracks viejos de mi padre, de cuando fue en 4x4, que yo creo que de pedo tenía 3 dientes. Entonces, como cosas viejas. Y hoy en día es esto, está bueno ponerle ver la foto del Pancho que están buenas como actualizadas, que ves el cruzamiento con el gato. Hay un par de expediciones en bici que he visto también, que están buenas, pero nada, eso básicamente.